Buenas tardes, estamos en la materia de habilidades directivas y el tema de hoy es gestión del cambio organizacional. Vamos a esperar unos minutitos para darle oportunidad a los compañeros de que se puedan unir. Muy bien, vamos a comenzar con la clase. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más importantes dentro del proceso de diagnóstico organizacional y de la auditoría administrativa. Las escalas de medición antes de entrar de lleno al contenido técnico. Quiero que pasemos juntos a una idea muy sencilla. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esta frase, aunque suene cliché, es una verdad absoluta en el mundo empresarial y administrativo. Las escalas de medición son las herramientas que permiten transformar observaciones y percepciones en datos con sentido. Datos que pueden analizarse, compararse y convertirse en decisiones. En auditoría administrativa medimos todo, desde la satisfacción del personal hasta la eficiencia de los procesos, la puntualidad de los reportes, la productividad y el grado de cumplimiento de objetivos. Pero para hacerlo bien necesitamos un sistema que dé estructura a esa medición y ahí entran las escalas. Hoy aprendemos no solo los tipos de escalas, sino también cómo aplicarlas correctamente dentro de una auditoría. Vamos a entender cuándo usar una escala nominal, cuándo una ordinal y cuándo una de intervalo y cuándo una de razón. Cada una tiene su función y su nivel de precisión.
y cuando los usamos correctamente logramos que los resultados sean válidos, confiables y útiles para la mejora administrativa. En el contexto mexicano y particularmente en neolonés, estas herramientas tienen un valor estratégico. Empresas como Vitro, Nemac, Diacero o Ternium utilizan mediciones constantes en sus auditorías para garantizar que sus procesos mantengan la competitividad global. No se trata de medir por medir, se trata de usar las escalas para detectar áreas de oportunidad, optimizar recursos y fortalecer la gestión. Así que hoy quiero que veamos las escalas como si fueran los lentes de la auditoría administrativa. Sin esos lentes todo se ve borroso, pero con ellos los hallazgos se vuelven claros, los errores se evidencian y las mejoras se vuelven posibles. Esta clase será un recorrido para la estructura de esos lentes, entendiendo cómo cada uno nos permite ver con diferente grado de detalle la realidad de un organismo. Al final del tema, ustedes no solo sabrán qué tipos de escalas existen, sino también cómo usarlas en diagnósticos reales, porque son clave en auditorías administrativas y cómo se aplican en empresas mexicanas. Así que pongamos atención y abramos mente y pensamiento crítico y entremos de lleno en el fascinante mundo de la medición empresarial. ¿Qué son las escalas de medición? ¿Qué es la gestión del cambio organizacional? La gestión del cambio organizacional se define como un proceso sistemático para adaptar estructuras, procesos y cultura ante nuevas condiciones del mercado. En otras palabras, es la capacidad de una organización para transformarse sin perder su identidad ni su rumbo. En el sector productivo mexicano, este concepto ha cobrado fuerza porque las empresas enfrentan presiones globales, digitalización, automatización y competencia internacional, y consumidores más exigentes. Quien no cambia se queda atrás. En el caso de Nuevo León, las industrias manufactureras y tecnológicas están adaptando modelos de la llamada Industria 4.0, donde la automatización, la inteligencia artificial y la interconectividad son el nuevo estándar, pero implantar tecnología sin gestionar el cambio humano es como ponerle un motor de Ferrari a un auto sin volante. La gestión del cambio se enfoca en tres niveles: personas, procesos y cultura. Se trata de alinear estos tres componentes para que la transformación no sea traumática, sino evolutiva. En México, muchos intentos de cambio fallan porque no se omite la parte cultural, las creencias, hábitos, valores del personal. Un concepto del concreto o un ejemplo:
Es una empresa de manufactura regiomontana que intentó digitalizar sus reportes de producción. El software era excelente, pero los empleados no lo usaban porque nadie les explicó cómo les beneficiaba. El cambio no fue resistido por la falta de capacidad, sino por la falta de comunicación. Por eso gestionar el cambio implica comunicar, capacitar y acompañar. No basta con ordenar el cambio desde la dirección, hay que construirlo junto al equipo. Tipos de cambio organizacional, cambio estratégico, redefinición de misión empresarial, adopción de nuevas tecnologías, expansión a nuevos mercados, cambio cultural, transformación de valores organizacionales, modificación de comportamientos laborales y nueva filosofía empresarial. El cambio estructural, reorganización de departamentos, optimización de procesos productivos y nuevas líneas de autoridad. Existen varios tipos de cambio dentro de una organización y comprenderlos permite planificar mejor las estrategias. El primero es el cambio estratégico que implica redefinir la misión, adoptar nuevas tecnologías o expandirse a otros mercados. Este tipo de cambio es el que suele tener mayor impacto a lo largo plazo. Un ejemplo claro de cambio estratégico en México es el de Cemex, que pasó de ser una cementera local a una gigante global, mediante innovación, tecnología y procesos estandarizados. Su modelo de Cemex Y, permitiendo integrar culturales, idiomas y formas de trabajo bajo una misión, filosofía corporativa. El segundo tipo es el cambio estructural, que se centra en reorganizar jerarquías, funciones y flujos de trabajo. Muchas empresas en Nuevo León, especialmente en el sector automotriz, han implementado cambios estructurales para adaptarse a cadenas de suministro más ágiles y descentralizadas. El tercer tipo, quizá el más desafiante, es el cambio cultural. Se transforma la manera en que las personas piensan y actúan dentro de la organización. Requiere tiempo, liderazgo empático y coherencia. Un cambio cultural no se logra con circulares, sino con un ejemplo y constancia. En el contexto mexicano, el cambio cultural es vital. Muchas empresas provienen de estructuras familiares o jerárquicas donde el mando era vertical. Hoy las nuevas generaciones demandan participación, flexibilidad y propósito. Gestionar este equilibrio entre tradición y modernidad es un arte directivo.
Retos culturales, caso maquiladora en Nuevo León. Ahora entremos a un ejemplo muy ilustrativo. En este caso es la identificación del problema, diferencias culturales significativas entre la empresa matriz estadounidense y los trabajadores locales generaron resistencia al cambio, obstáculos detectados, comunicación ineficaz en dos idiomas y falta de incentivos apropiados, y desconocimiento de costumbres laborales mexicanas. Aprendizaje clave, la necesidad de adoptar las estrategias de cambio al contexto cultural local y promover la participación activa de todos los niveles. Las maquiladoras de Nuevo León, muchas de ellas subsidiarias de corporaciones extranjeras, estas empresas han traído inversión, empleo y tecnología, pero también enfrentan desafíos culturales significativos. Uno de los principales problemas es la brecha cultural entre los mandos extranjeros y los empleados locales, mientras que los corporativos priorizan eficiencia, cumplimiento y estructura. Los trabajadores valoran cercanía, reconocimiento y estabilidad. Esa diferencia, si no se gestiona, genera fricción. Un caso real fue el de una maquiladora en Guadalupe que enfrentó alta rotación laboral porque los supervisores extranjeros no se comprendían las costumbres locales. Se exigía puntualidad extrema, pero no se consideraba el contexto de transporte o la dinámica familiar mexicana. Esto creó tensiones que afectaron la productividad. El obstáculo central fue la falta de comunicación efectiva. Las instrucciones se daban en inglés técnico, los incentivos no se explicaban mientras no existía un canal de retroalimentación. Todo eso generó resistencia al cambio. El aprendizaje fue claro. El cambio organizacional debe adaptarse al contexto cultural mexicano. La participación de todos los niveles es esencial cuando los empleados sienten que forman parte del proceso. Lo defienden en lugar de resistirlo. A partir de este caso, comprendemos que la gestión del cambio no es una receta universal, es una estrategia sensible, humana y contextual. Y con esa idea en mente, pasemos a ver las estrategias clave para lograr un cambio exitoso. Esta estrategia es clave para el cambio exitoso. Toda transformación requiere una combinación de liderazgo, comunicación y capacitación. La primera estrategia es el liderazgo visible, cuando los altos directivos se involucran personalmente en el proceso de cambio, envían un mensaje poderoso. Esto no es un experimento, es el nuevo camino. La segunda es la comunicación efectiva. No basta con anunciar cambios, hay que explicarlos, justificarlos y escuchar dudas.
Los empleados deben entender no solo que sabe, solo que va a cambiar, sino por qué y cómo los beneficiará. Y la tercera es la capacitación integral. En México, muchos procesos de cambio fallan porque se introduce nueva tecnología sin preparar a la gente. Capacitar no es solo enseñar a usar una herramienta, sino generar confianza en el proceso. Un ejemplo inspirador es el de Walmart México, que implementó una estrategia de transformación digital y cultural al mismo tiempo. Su modelo omnical, integrar tienda física, aplicación y logística digital. Solo funcionó porque invirtieron fuertemente en capacitación y comunicación interna. Estas estrategias muestran que el cambio exitoso no es un evento, sino un proceso sostenido que requiere paciencia y coherencia y liderazgo comprometido. Casos prácticos destacados. CEMEX, estrategia, integración global con estandarización de procesos, mantenimiento de flexibilidad local y el resultado fue el líder mundial en cemento con presencia en de 50 países. Y Walmart, México, estrategia cambio cultural profundo para eliminar barreras departamentales y fomentar innovación. El resultado, líder en retail, omnicanal en México, el 15% de incremento de productividad promedio en empresas que gestionaron cambio exitosamente y el 85% de satisfacción laboral, nivel alcanzado post implementación en casos exitosos. El ROI esperado, retorno de inversión en proyectos bien gestionados. Vemos los resultados de aplicar estas estrategias CEMEX con su modelo de CEMEX Way. Logró estandarizar operaciones globales sin perder flexibilidad local. Esta combinación le permitió convertirse en líder mundial e innovación cementera. Por otro lado, Walmart México enfrentó el desafío de integrar sus sistemas digitales y su cultura interna, al eliminar los silos entre departamentos, lograr fomentar la colaboración y la innovación. El resultado, liderazgo total en el mercado retail omnicanal. Ambos casos comparten algo, el cambio no se impuso desde arriba, se construyó de manera participativa. Además, los indicadores lo demuestran, aumentos del 15% de productividad, 85% de satisfacción laboral y triplicación del retorno de inversión. Estos ejemplos son una invitación a entender que el cambio no es un gasto, sino una inversión con resultados medibles. En Nuevo León, cada vez más empresas están siguiendo este camino. Herramientas y modelos para la gestión del cambio. Modelos de recomendados, participación funcional, involucrar a equipos clave en el diseño del cambio, aprendizaje organizacional, crear cultura de mejora continua y feedback continua, sistemas de retroalimentación para ajustes oportunos, gestión de resistencia, identificar fuentes de oposición y desarrollar estrategias específicas de persuasión y acompañamiento, planificar, implementar, monitorear y mejorar. Para implementar el cambio de manera efectiva existen diversas herramientas. Una de ellas es la participación funcional, que consiste en involucrar a los equipos clave en la toma de decisiones. Esto genera compromiso y reduce resistencia. Otra herramienta poderosa es el aprendizaje organizacional. Una empresa que aprende continuamente puede adaptarse sin miedo, fomentar una cultura donde equivocarse sea parte del aprendizaje, fortalece la innovación. El feedback continuo también es esencial. No se puede gestionar lo que no se mide. Escuchar al personal, medir avances y ajustar estrategias permite que el cambio sea orgánico, no impuesto. La gestión de la resistencia es quizás el arte más fino del liderazgo. Todo cambio genera miedo, incertidumbre. El secreto no es eliminar la resistencia, sino entenderla y transformarla. Escuchar las preocupaciones del equipo y convertirlas en oportunidades de mejora, es señal de madurez directiva. Por último, todo proceso de cambio sigue un ciclo: planificar, implementar, monitorear y mejorar. Estas fases deben de repetirse
constantemente porque el cambio no tiene final, es un proceso continuo de adaptación. En conclusiones y reflexiones finales, el proceso dinámico, la gestión del cambio es un proceso continuo y es esencial para mantener la competitividad en mercados globales. El contexto cultural en México y Nuevo León, el éxito depende de comprender profundamente el contexto cultural y productivo local. Y el liderazgo efectivo, los directivos deben liderar con visión, comunicación y empatía para transformar organizaciones. Reflexión final. El cambio organizacional no es solo una necesidad, sino una oportunidad para crear empresas más resilientes, innovadoras y humanas. Los líderes del futuro serán aquellos capaces de guiar a sus organizaciones a través de transformaciones constantes. Llegamos al cierre y quiero que recuerden esto. La gestión del cambio no es un proyecto temporal, es una mentalidad organizacional. Las empresas que sobreviven no son las más grandes, sino las que mejor se adaptan. Comprender el contexto cultural mexicano es la clave del éxito. En un país donde el factor humano y las relaciones interpersonales pesan tanto, los líderes deben combinar estrategia con empatía. El liderazgo del siglo XXI será aquel que inspire confianza, comunique con transparencia, acompañe los procesos con visión humana. El cambio no se ordena, se guía. Finalmente quiero dejarles esta reflexión. El cambio no es una amenaza, sino la oportunidad de crear organizaciones más resilientes, innovadoras y humanas. Y esa sin duda es la mayor habilidad que puede tener un directivo en el México moderno. Y bueno, este sería hasta aquí todo el tema de hoy. Cualquier cosa, pregunta o duda, saben que estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Buena tarde.